Continúa la doctora María Elena Lárraga, adscrita al Instituto de Ingeniería, y nos presenta la plática La modelación de propagación de epidemias como un problema complejo, el caso del dengue en México. Ok. Hola, buenas tardes. Bueno, este trabajo es conjunto con Emanuel Torres, Fernando Reyes y Luis Álvarez y Casa en el Instituto de Ingeniería, y este proyecto surgió a raíz de una colaboración a través de las redes CONACYT que hubo con el área de salud, y ahí conocimos gente del Instituto Nacional de Salud Pública y bueno, surgió la idea de este proyecto. Bueno, así es como está organizada la plática. Bueno, pues recientemente diversos países derivados de la globalización que lleva a una alta movilidad de personas, ¿sí? Y de bienes y servicios, el crecimiento urbano descontrolado como el que presentan varias ciudades, como es el caso de nuestro país, y el calentamiento global ha hecho que diversos países se estén enfrentando a la emergencia, a la reemergencia y aún a la proliferación de enfermedades infecciosas que se pensaba que ya estaban controladas. Eso está pasando en México. Particularmente las enfermedades transmitidas por vector se están volviendo en un problema prioritario de salud pública. Este tipo de enfermedades son enfermedades que se transmiten por organismos vivos, como puede ser moscas, pulgas y mosquitos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas en el mundo. Una de estas enfermedades que tiene un gran problema en nuestro país es el dengue. ¿Pero qué es el dengue? Pues el dengue es una enfermedad viral que está transmitida en México principalmente por el mosquito Aedes aegypti. Y digo en México por este mosquito porque en otros países hay otro tipo de mosquito, pero en México es este, ¿sí? Que es el mismo mosquito que transmite el Zika y que transmite el chikungunya, ¿sí? Entonces, esta enfermedad es una enfermedad donde se tiene normalmente un mosquito que está sano. Este mosquito pica a una persona que está enferma ya con la infección de dengue, entonces el mosquito se infecta y después este mosquito vuelve a picar a una persona sana, la cual se infecta, y así se hace un ciclo de transmisión. Sí, uno de los problemas que se tiene de la enfermedad en México, bueno, en general hay 4 serotipos de dengue. Actualmente han descubierto un quinto serotipo, pero en México se presentan 4 serotipos del mismo, que es el dengue 1 hasta el dengue 4, que tienen características semejantes, pero uno de ellos son más complicados que otro, ¿sí? Entonces, esto representa uno de los problemas grandes, porque resulta que cuando uno le da un tipo de virus, de uno de los serotipos, queda inmune de por vida para ese virus, y que tiene una inmunidad cruzada durante un cierto periodo que puede ir de 6 a 9 meses, pero después de ese periodo de inmunidad cruzada, pues te puede dar el siguiente serotipo y te da más grave, ¿sí? Entonces, eso se piensa que eso se debe que en países como en México se tienen picos de ciclos de epidemia, que de repente parece que ya se controló y vuelve a surgir el dengue, ¿sí? Porque eso hace más susceptible a las personas. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años se ha incrementado, en los últimos 50 años, se ha incrementado 30 veces los casos de incidencia de dengue, y esto, pues desde luego, que conlleva un problema grave, pero además resulta que esta enfermedad se parece a un resfriado común. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, solamente en los sectores de salud se detecta aproximadamente un 10% de los casos, y el 90% de los casos ni siquiera se enteran que tuvieron dengue. Sí, entonces, por lo que la estimación pues es baja. Se piensa que actualmente está expuesta más de la mitad de la población a nivel mundial, y esto representa el doble de los números que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, en México se tiene un problema grave de 2015 a 2017, que son estos 3 que están acá. Se reporta que han bajado en algunos lugares las incidencias de los casos, pero resulta que de los 32 estados que se tienen, anteriormente, esto ahorita ya está en 2015, aquí toda la parte norte estaba en blanco, no había casos. Ahora no solamente hay casos en los 30 de los 32 estados del país, sino que además aquellos que tenían solamente un tipo de dengue, ahora algunos ya tienen los 4 tipos de dengue, por la que actualmente la Secretaría de Salud tiene el dengue como un problema prioritario de salud pública, y esto representa una sobrecarga económica, ya que
tan solo para vigilancia y control del vector se emplean aproximadamente 170 millones de dólares al año. ¿Sí? Entonces, ante esta situación, pues en los últimos años, el hecho de tener que emplear modelos que nos permitan ayudar al estudio, entendimiento y aún entender cómo se propaga la enfermedad, pues es de gran importancia. El objetivo de nuestra investigación se ha enfocado al desarrollo de modelos que son modelos computacionales y que conjugan con las teorías de modelos matemáticos para la generación de escenarios de decisión que permitan analizar la ecología evolutiva, la dinámica de propagación espaciotemporal de la enfermedad, las causas y efectos de la aparición de brotes epidémicos en poblaciones humanas y que a la vez pues integra información nacional disponible en las bases de datos del sector salud, información climática e información sobre la demografía y migración. ¿Por qué información climática? Porque resulta que en la variación del clima, bueno, el mosquito, que es el transmisor de la enfermedad, sí depende desde su ciclo de vida hasta los lugares de proliferación para que viva las condiciones climáticas, temperatura, lluvia, humedad, entre otras. Entonces, lo que nosotros buscamos con los modelos es que impacten en la literatura, desde luego, pero que a la vez sirvan como una herramienta de predicción y evaluación de estrategias del control de dengue y para establecer políticas en el sector salud en el país que hace falta. Entonces, el estado de la investigación actual es que hemos trabajado con modelos en los cuales los modelos se toman en cuenta datos de segmentación geográfica que de alguna manera nos permiten definir la movilidad de personas y la migración de los mosquitos, también datos de natalidad y mortandad que no son parametrizados con datos estáticos a través de datos empíricos como normalmente se hace en un modelo matemático, sino que tomamos datos de clima, en este caso de 50 años, y esos datos los utilizamos para que nosotros estimemos la temperatura y el día, la temperatura y la cantidad de lluvia en un día determinado, y a través de eso calculemos la natalidad con base en la población de una región geográfica, ¿sí? Y por lo tanto la proliferación del mosco. Y bueno, y consideran factores de movilidad y de infección. Entonces, prácticamente nosotros lo que tenemos hasta ahorita ha estado basado en autómatas celulares, que ya hace un momento nos explicaron un poco de ellos. Prácticamente las regiones geográficas que se desean modelar, pues se discretizan, cada una de las áreas, pues es una región geográfica en la cual puede haber un conjunto de individuos. En este caso nosotros trabajamos con autómatas superpuestos, unos representando a los humanos y otros representando a los mosquitos, porque lo que nosotros queremos es simular las dos cosas, o sea, representar la dinámica del mosco, la dinámica del humano, ¿sí? Que nos permita ver la proliferación del mismo y además cómo se da la infección, ¿no? Que es por la picadura del mosquito hacia el humano. Entonces, prácticamente utilizamos la teoría de los modelos matemáticos, que está muy estudiada, que subdividen la población. En este caso de los humanos, nosotros dividimos en susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, y los mosquitos susceptibles, expuestos e infectados. Y bueno, los terrenos, que son las áreas que están acá, pues se dividen entre residenciales, laborales, exponenciales y baldíos para poder representar las actividades económicas que realizan las personas a lo largo del día. Entonces, pues con base en ello, entonces definimos la dinámica para el mosco, para el humano, ¿sí? Y aquí, bueno, los parámetros que están aquí, pues en el caso del mosquito, este parámetro cuando pasa cuando un mosquito se infecta, o sea, está sano, cuando pica a una persona que está infectada, pues pasa un estado de exposición que no es capaz de infectar a alguien más y después dura un cierto periodo y pasa a un estado infectado. En este periodo de duración de aquí está afectado por la temperatura y entonces se introduce en el modelo. Los pasos de tiempo en este tipo de modelos pues son discretos, pero nosotros cada paso de tiempo, que es de un día, se divide en 3 etapas, día, tarde y noche, con la idea de representar tanto el movimiento de las personas como la migración y como la alimentación del mosco, que normalmente este mosco es un mosco doméstico que pica en el día y pica aproximadamente 2 veces al día. Entonces, lo que hacemos al modelo, perdón, ahí hay un error, lo que hacemos nosotros es tomamos datos
hemos trabajado con datos de 50 años de lluvia y de temperatura. A través de eso hacemos modelos estadísticos, los cuales nos permiten estimar la temperatura para un día determinado, la cantidad de lluvia que va a haber, y esos datos nos permiten determinar cuál va a ser la tasa de natalidad máxima que puede haber en un día con base en la temperatura, tomando estimaciones a 10 días previos, porque es el periodo de desarrollo del mosco, ¿sí? Desde que es una larva hasta que crece, ¿sí? Y entonces, con base en eso, se determina lo que es la natalidad y la cantidad de mosquitos que van a nacer en una cierta región geográfica. Entonces, a diferencia de modelos existentes, en este modelo esto se está calculando de manera dinámica y esa natalidad es distinta para cada una de las regiones geográficas que se consideren, ¿sí? Y esto lo hace distinto a los modelos que actualmente se tienen. Entonces, además, la movilidad humana, de acuerdo a unos datos que nos dieron en el Instituto Nacional de Salud Pública, nos dimos cuenta que era un factor sumamente importante porque ellos tenían brotes y de repente esos brotes pues empezaban en unas zonas, empezaban a tomar como tratar de identificar cuáles zonas era donde iban a empezar a fumigar, y resulta que al otro día ya no funcionaban las fumigaciones, y era porque la gente se había movido, y al moverse, pues la infección se propagaba hacia otros lugares. Entonces, nosotros metimos movilidad. Esa movilidad se hace en función de la hora del día y en qué zona te encuentras. Si estás en una zona residencial, por ejemplo, y estás entre las 6 y las 15, solamente te puedes ir a ciertas zonas. Y bueno, también se introducen lo que es migración del mosquito en las zonas. Y bueno, de los resultados, pues nada más les voy a presentar algunos de los resultados. Actualmente nosotros tenemos datos del Instituto Nacional de Salud Pública, que nos hizo favor de darnos datos. Tomamos datos también de Conagua para los datos del clima y de la Dirección General de Epidemiología. Entonces, este es un caso de estudio particular, está hecho para la ciudad de Cuernavaca. Aquí en la ciudad de Cuernavaca lo que se hizo es que se tomó la zona, se establecieron cuáles eran las zonas de segmentación geográfica, y en el año 2008 en Cuernavaca hubo una epidemia muy grande. Entonces, con el modelo se puede estudiar cómo se da la propagación de la epidemia, que en el mes 7 y 8 es cuando, del 7 al 9 es cuando se presentan los casos más graves. Se parte de un solo caso de infección y a partir de ahí el modelo es capaz de ver cómo se comporta en el tiempo. Aquí se presentan datos de comparación de resultados del modelo contra datos reales para el año 2008 de la epidemia, y como se puede ver, pues el modelo está representando bastante bien el comportamiento de la epidemia. Y cabe mencionar que no se está haciendo que el modelo dé estos resultados, porque todo está estocástico. Solamente se utilizan los datos, se están utilizando datos de temperatura, los datos de la lluvia, y los datos pues están dando resultados muy adecuados. Lo mismo pasa con el nacimiento del mosquito. Coincide que cuando nacen más moscos, obviamente hay más casos de dengue, sí, como es de esperarse. Entonces, el modelo no solamente sirve para estimar cuáles casos van a producirse, sino también para detectar cuándo hay más moscos, que son los factores de propagación de la enfermedad. Ahora, el Instituto Nacional de Salud Pública, estos son datos de un sistema de información geográfica, tuvieron casos que los analizaron por semanas, que era lo que les comentaba hace un momento. Ellos, según estaban tratando de detectar las zonas a través de clústeres, y ahí era donde iban a fumigar, pero después se dieron cuenta que fumigaban y como quiera se extendía. Entonces, ahí ellos nos dijeron, ¿sabes qué? No entendemos qué pasa. Les hablamos que era un problema de movilidad, que porque no lo consideraban, lo consideramos, y bueno, estos son resultados del modelo, tratando de representar lo que pasa acá, partiendo de un estado totalmente aleatorio, y resulta que pues el modelo puede representar también este tipo de propagación que pueden servir como base para ello. Aún hace falta mucho estudio, solamente les presenté por el tiempo unos pocos de los resultados. Los modelos actuales, lo que tenemos hasta ahorita, es adecuado para analizar y para todos los objetivos que estamos persiguiendo. Puede adaptarse para su uso y análisis de otras enfermedades transmitidas por vector, como chikungunya, Zika, sí, entre otras. Y bueno, los datos obtenidos se pueden mapear a un mapa de información geográfica, pero todavía está en proceso. Hay mucho trabajo por hacer,
porque aunque este modelo tiene como ventaja que ya toma datos reales y se adapta dinámicamente, todavía nos falta mucho trabajo en lo referente a la dinámica, pues no hemos incluido transmisión vertical. Esto lo que quiere decir es que en el dengue, cuando hay un mosquito infectado, al nacer nuevos moscos nacen infectados, y eso no se ha tomado en cuenta todavía en el modelo. Hace falta entonces estudiar más la parte del mosquito, de la dinámica del mosco. No hemos puesto todavía varios serotipos y eso es importante, por lo que les decía de los ciclos de dengue que de repente se dan cada 5 o 6 años. En México ya hay una vacuna, no está autorizado por la Organización Mundial de la Salud, pero en México ya se aplica, ¿sí? Y es importante pues ver qué pasa, ¿no? Y sí, porque es cierto, no está autorizado, pero en México se está aplicando. Y el entendimiento de los patrones de transmisión también es algo que está en proceso y aún estamos tratando de hacer más análisis de datos. Lo que nosotros queremos estamos pensando en ver si metemos algo por ahí también de Machine Learning, porque nos interesaría que esto se hiciera de una manera más automática, ¿no? O sea, todos los datos que se tienen, que ya hay un modelo estadístico, pues aprovechar todavía, hacerlo de una manera automática y que les pueda servir a los tomadores de decisiones. Y bueno, estamos desarrollando, lo que queremos es hacer un desarrollo de herramientas integrales, pero pues se necesita unir esfuerzos porque pues se necesita que trabajen la gente de virología, los epidemiólogos que también, y el problema más grande son los datos. Sí, porque por ejemplo para el dengue conseguimos con epidemiología y epidemiología nos daba la cuarta parte de datos que habían en el año 2008 y hasta que el Instituto Nacional de Salud Pública nos dio los datos reales, en ese momento es que vimos que no tenía nada que ver. Entonces, conseguir los datos a través de epidemiología, de la Dirección de Epidemiología, no pensamos que no son tan confiables como para poder evaluar nuestro modelo si no tenemos unos datos que nos estén proporcionando directamente. Y en eso estamos ahorita pues en contacto con la gente del Instituto Nacional de Salud Pública y bueno, falta mucho por hacer en el modelo, pero es un proyecto que lo que intenta es vincular distintas áreas y no nada más computación, sino computación con medicina y otras áreas que nos permitan de alguna manera pues sí hacer investigación, pero a la vez que sirva para herramientas en el área de salud que hace mucha falta en el país. Y bueno, pues eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Sí. Tenemos tiempo para una pregunta. Boris. María Elena, a mí se me ocurre que estás modelando, tienes un modelo de la natalidad de estos mosquitos. Podrías hacer un modelo también de la mitigación, o sea, a partir de ciertas estrategias para ir acabando con el mosquito, un modelo que muestre qué tan efectiva es una estrategia de mitigación. Sí, bueno, este modelo no es exclusivo de la dinámica del mosco, porque representa toda la enfermedad en general. Tiene las dos cosas, tiene la parte de lo que tiene que ver con la dinámica de mosco, pero está integrando toda la enfermedad. Entonces, en eso, ahorita precisamente estamos trabajando en la definición de escenarios, donde en esos escenarios precisamente lo que queremos ver es qué pasa, ¿no?, ante ciertas medidas de control, que puede ser, por ejemplo, la vacunación u otras. Pero no, el modelo está abarcando toda la enfermedad completa. Sí. Una última pregunta. Tengo una pregunta, doctora. Sí. Porque según lo que está diciendo usted, va a ser una herramienta muy importante para tomar decisiones, ¿ah? ¿Sí? Sí. Pero en este caso, lo que van a hacer la decisión es erradicar la enfermedad, ¿no? O tratar de erradicar la enfermedad. No tratar de erradicar al medio de contagio, que en este caso sería el mosco. Bueno, no puedes erradicar la enfermedad si no tienes un control adecuado del mosco. Uh-huh. Entonces, para controlar la enfermedad necesitas detectar puntos donde ese mosco tiene proliferación. Uh-huh. De hecho, es algo de lo que se quiere, porque con esta parte, no hemos metido la parte de las regiones geográficas, pero tú puedes meter la parte de detección de regiones geográficas donde se piensa que, de acuerdo a las características, temperatura y demás, ahí puede haber proliferación de mosco importante y por lo tanto brotes de dengue. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando ahorita es que las medidas de control que se están tomando no han sido suficientes,
porque se toman pues al azar. O sea, ves que hay un brote, ponen hoy trampas, y entonces ahí agarran 200 metros a la redonda y a todas las casas que están alrededor les fumigan. Pero pues a lo mejor no es la solución, bueno, a lo mejor no es la solución, no está funcionando, porque también hay movilidad. Entonces, lo que está pasando ahorita es que ha habido casos donde, por ejemplo, al norte no había moscos y ahora hay porque te mueves. Entonces, no puedes erradicar la enfermedad si no tienes un control de mosco también adecuado. Entonces, vale. ¿Podría haber algún daño, por ejemplo, al medio ambiente si es que se erradicara completamente el mosco? ¿Daño al medio ambiente te refieres a lo que usan para fumigar? No, me refiero a que si erradicamos el mosco, ¿podría haber algún cambio? Sí, o sea, la desaparición total del mosco sí afectaría al... Sí, pero eso es casi imposible que pase, que lo erradique, o sea, que lo desaparezcas, ¿no? O sea, lo que sí se están haciendo, de hecho, hasta se están pensando con biotecnología, están haciendo una bacteria que lo que hace esa bacteria es que la arrojas al ambiente y lo que hace es que evita que el mosco llegue a su nivel de crecimiento, a su desarrollo total, y de esa manera están frenando la proliferación. Pero no se está pensando en una erradicación total, a la fecha, al menos de acuerdo a los biólogos, no. Sí. Bueno, pues gracias.